Hola amigos, bienvenidos al nuevo proyecto de esta semana de Vive tu vida con interioridad, de Ilumina tu camino. En esa búsqueda espiritual o en esa realización espiritual en la que estamos llevando y que yo los estoy encaminando por ese sendero de la espiritualidad. Y como somos cristianos, el cristianismo no se puede entender sin ir a las raíces de lo que significa ser cristiano. Nosotros leemos la Biblia y ya han pasado 2000 años, más o menos, desde que se escribió la Biblia. Son 2000 años y se han interpretado, interpretado, y se ha hecho una cosa y se ha hecho otra. Por ejemplo, en los 2000 años de cristianismo, si vamos a la historia de la iglesia, hubo una primera época en el nacimiento del cristianismo. Y nosotros, desde el punto de vista de la historia, decimos que fue la época de la persecución, la época del martirio, la época en que todavía el imperio no había tomado el cristianismo. Así nos la enseñan, así nos enseñan la historia de la iglesia. Y que después vino Constantino y se tomó la iglesia, adoptó el cristianismo y luego lo volvió como una iglesia del imperio. Así es como nos dicen lo del cristianismo. Pero cuando uno va a las bases de verdad, realidad, en verdad de verdad, uno se da cuenta que el cristianismo lo creó precisamente fue el Imperio Romano. El Imperio Romano con dos personajes muy visibles, personajes muy visibles de la época. Personajes que eran judíos y se volvieron romanos. O mejor dicho, eran judíos, pertenecían a la clase revolucionaria de los judíos y se cambiaron de bando. Y empezaron ya a trabajar con Roma. Y entre ellos es Flavio Josefo, que al principio era Josefo y después fue Flavio, y un sobrino de Filón de Alejandría, llamado Julio Alejandro. Esas dos personas, que Julio Alejandro era la parte militar de Roma, pero era judío, y él trabajaba en Egipto. Él era comandante, lo habían enviado para Egipto para comandar allá las fuerzas militares. Y cuando se apretó la revolución o la crisis o en Jerusalén, cuando ellos empezaron a forzar que no querían el Imperio Romano y preferían morir como lo hicieron con los griegos. Hay unos libros que se llama de los Macabeos, en el cual se encuentra la historia que esa familia de los Macabeos, ellos lucharon en contra del imperio griego. Pues así, de esta manera, también estaban luchando en contra del imperio romano. Y esos dos personajes, que hay que seguirles la pista. Esos dos personajes que se cambiaron de bando. Yo ya había hablado de Flavio Josefo. Ahora me tocaría que meterme un poco, pero no lo voy a hacer hoy, porque hoy lo que quiero es como concluir la parte de los egipcios. Pero tengo que decirles eso. Tengo que, a grandes rasgos, tengo que decirles cómo es el cristianismo que estamos viviendo en este momento, para que tú sepas que de espiritualidad, cómo se ha perdido la espiritualidad, por qué se perdió. Entonces, esos dos personajes influyentes en esa época le dieron una solución al emperador. Le trataron de solucionarle el problema al gobierno romano, diciéndoles, bueno, pues el pueblo judío está esperando un Mesías, está en el mesianismo. Si ustedes ven lo del pueblo judío, es todo como un deseo, un anhelo de que haya libertad. Y esa libertad va a ser una persona consagrada, elegida, escogida, que él va a nacer y va a liberar al pueblo.
de esas influencias que estaban externas. Y claro, era un momento álgido, un momento oportuno para decirles, mire, aquí llegó el momento, aquí llegó la época, llegó la nueva era, llegó el nuevo periodo y la nueva religión. Y ahí es donde se presenta el ungido, se presenta la llegada del ungido. ¿Quién lo presenta? Lo presenta el Imperio Romano, oficialmente. Por eso son los 4 libros que sobreviven: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos 4 evangelios sobreviven. Y las cartas de Pablo, ¿por qué sobreviven? Porque el imperio las acoge. El imperio las toma y dice, esto es lo que hay que presentarle. Vayan por todo el Imperio Romano, empezando desde Jerusalén, vayan hasta los confines del mundo, anunciando esta buena, la nueva, la llegada del Mesías, la llegada de la nueva época. ¿Y qué es eso? La Pax Romana, en la cual ustedes, los judíos, tienen que aceptar una nueva religión. Los egipcios aceptaron una nueva religión, los griegos, los de Babilonia, todos iban a aceptar una nueva religión. Era la llegada del Mesías, del mesianismo. Aquí va. O sea que el Imperio Romano se presenta como esa salvación. ¿Y quiénes son los muertos? Los muertos no son los cristianos. Porque ¿quién los está atacando si el imperio los está formando? Hasta ahora los está formando. Los muertos son los judíos, los muertos son los otros que se rebotan, se revolucionan y dicen, no, 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 no. Nosotros no queremos que haya, que nos impongan una nueva religión. Y ahí empieza el sacrificio, hasta que poco a poco se fue imponiendo hasta el siglo IV. El siglo III y IV con Constantino, llega y ya empezó la teología a decir, bueno, a conflictos teológicos. ¿Cómo vamos a entender esta nueva religión? ¿Cómo lo vamos a practicar? Uno decían, sí fue que Dios hizo carne, el otro dice, no, es imposible que Dios se haga carne, es simplemente un humano que fue haciéndose divino y así. La divinidad, la humanidad de Cristo, las dos naturalezas. Entonces empezó ya la revolución, el conflicto teológico dentro del cristianismo, dentro de los que habían aceptado el cristianismo. Pero prácticamente lo que yo les quiero decir fue que ese cristianismo fue formado por los romanos, por eso la iglesia viene de Roma, la iglesia cristiana viene de Roma, y ellos fueron los que soportaron ese nuevo movimiento, nueva visión, podríamos decir, la nueva visión de que sí se iba a cumplir esa llegada. Por eso todo funciona es con los judíos, que antes ellos se lo habían hecho a los judíos. Porque si vemos el Antiguo Testamento, también el Antiguo Testamento está tomado de Babilonia, está tomado de Egipto, y yo digo que parte de Grecia también, porque hay mucha cuestión de Grecia en el Antiguo Testamento, aunque hay menos. Hay más de Babilonia, por ejemplo el Génesis, y el Éxodo, pues todo de Egipto, y así sucesivamente siguen los procesos. Por ejemplo, cuando dice ahí que Israel quiso tener reyes, pues parecido a los demás. ¿Ve? Por eso es que queda muy claro ahí. Bueno, pero volvamos otra vez al cristianismo. Entonces, la primera era del cristianismo fue cuando se montó los evangelios, se montaron la historia sagrada de lo que está escrito en los 4 evangelios y lo que está escrito en las cartas de Pablo, que es exactamente una sola cosa, que es que ha venido el Mesías, ya llegó la era mesiánica, ya llegó la salvación, ya llegó el cambio para ustedes a través de un personaje que es el Mesías. Pero ese Mesías entonces lo van llenando con historia de otras partes, con la historia de Egipto, con la historia de Osiris, con la historia de Isis, con la historia de Horus. Entonces van poniendo todos los monjes que van escribiendo y van adaptando toda la historia para poderla extender por todo el mundo. Esto es lo que hay que ir a anunciar. ¿Ve? Esto es lo que hay que ir a anunciar. Y sale todo el mundo. Por eso hay que imitar a Pablo. Por eso hay que imitar a los apóstoles. Ir a anunciar el evangelio. Nosotros somos una religión del anuncio. De ir a anunciar las buenas nuevas. Llegó la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? Que ya estamos en la era mesiánica. ¿Quién es el Mesías? Alguien que le pasó como Osiris, que llegó, murió, lo mató el otro, el enemigo, el hermano, Judas mata a Cristo, lo mata, pero después resucita. Y entonces van uniendo todas si uno encuentra, si uno busca en el cristianismo, todo lo que hay en el cristianismo es mucho de lo que hay en la historia de los alrededores.
No todo de lo que está en el cristianismo, no todo lo que está a los alrededores está en el cristianismo, pero sí todo lo que está en el cristianismo está en los alrededores. Voy a repetir otra vez la idea. En los alrededores del mundo romano, que era Grecia, Egipto y Babilonia, que eran las potencias que ellos habían agarrado, habían acaparado, colonizado, eran fuerzas bien poderosas. Entonces, para formar el cristianismo, van tomando de Egipto, van tomando cosas de Babilonia y van tomando cosas de Grecia y crean en los evangelios. Los evangelios están hechos con historias de Egipto, de Babilonia y de Grecia, para que se pueda contar la historia del Mesías, de lo que estaba esperado. Por eso es que los judíos no creen, los judíos recalcitrantes, los judíos ortodoxos dicen, no, eso fue un montaje que nos hicieron. Pero para nosotros los cristianos creemos que sí, porque nosotros nacimos ahí. Es como el descubrimiento de América. Aquí estaban los indígenas naturales, llegó un imperio, España, llegó y se combinó y nacimos nosotros. Yo no puedo negar mi mestizaje, yo no puedo decir que soy indígena. No puedo decir que soy indígena, ¿por qué? Porque no lo soy. Tengo sangre, sí. No puedo decir que soy europeo. ¿Tengo sangre europea? Claro que lo soy, porque es una combinación. Puedo tener sangre de los africanos, porque también llegaron la esclavitud de los africanos. Entonces hubo una combinación de muchas cosas para yo nacer, para lo que soy yo. Ahora, el hecho de que yo venga de los indígenas, que yo venga de los europeos, o que yo venga de los africanos, ¿niega que yo existo? No, yo existo, aquí estoy yo. Lo mismo el cristianismo. ¿Vamos a negar lo que es el cristianismo? No, ahí está el cristianismo, que primero pasó por la época de Constantino, lo tomó la iglesia, fue creciendo hasta el siglo XVI, en que dijeron, bueno, vamos otra vez a las fuentes. Y Martín Lutero quiso volver otra vez a las fuentes, entonces hubo una revolución, porque cambió la época. En esa época de la Edad Media era la edad del creer, y todo el mundo creía normal, porque era el creer, creaban una realidad. Pero luego vino el renacimiento, renacer, el siglo de las luces, volver otra vez a las fuentes. ¿Y a cuáles fuentes volvieron? Pues a las egipcias, a las griegas y a las de Babilonia. Y entonces vieron que habían cosas que había que reformar. ¿Ve? Y reformaron desde el punto de vista racional. Luego vino el siglo XX. Es la otra época de la historia de la iglesia. Porque el mundo cambió. Ya no era por el cerebro racional, sino por el cerebro límbico. Y ya era la emoción. Entonces la iglesia retoma lo que llamamos la neumatología, el Espíritu Santo. Por eso es que viene otra vez la fuerza, el poder. Vuelve y retoman algo que se había perdido. Ahora, ¿qué es lo que yo les estoy diciendo? Lo que yo les estoy diciendo es volvamos a la espiritualidad, a esta nueva era que está empezando. Vivámosla. Yo les estoy ofreciendo como un nuevo reconocimiento. Es decir, bueno, el cristianismo viene de la época de la creencia. Luego pasó a la época del pensamiento. Luego pasó a la época del sentimiento. Pues ahora vamos a la época de la vida. Porque el cristianismo se creó fue para que hubiese vida. Para eso se creó el cristianismo. Para la paz romana. Para que no hubiese violencia. Para que no se maten. Y durante toda la historia de los 2000 años del cristianismo, el cristianismo ha estado en conflictos. Matándose en unos a otros. Ya no se matan con los otros, sino entre ellos mismos. Es la guerra interna. Porque eso fue lo que vino después de Constantino. Lo que vino después de Constantino ya no era que los judíos se volvieran cristianos, que los gentiles se volvieran cristianos, sino ya era el conflicto interno entre los que se habían vuelto cristianos. Ese es todo lo de la teología, que es hermosísima. Que un día de estos les voy a hacer un programa de la historia de la iglesia. Historia del cristianismo, que eso está por todos lados, pero que aquí los puedo resumir y les puedo ayudar. Y ya que ustedes están enganchados en este proyecto, pues lo podemos hacer. Muy bien, ahí es donde vamos. Eso es, ¿qué les quiero yo transmitir? Que esto no es de creencias, que esto no es de razón, que esto no es de emoción, que esto es de vida. Porque la vida tiene creencias, la vida tiene emoción, la vida tiene razón. ¿Ve? O sea que se une el cuarto camino que dijo Gurdjieff. Prácticamente es eso lo que les estoy proponiendo. Porque si nos vamos por la creencia, sacamos el racionalismo y sacamos el emocionalismo. Si nos vamos por el racionalismo, como la edad de los grandes protestantes,
el protestantismo de los dos siglos, 17, 18, un poco el 19. Esos fueron los siglos del cristianismo, pero 18 y 19 fueron los fuertes, porque ya en el siglo XX fue el emocionalismo. Pero entonces ellos fueron los que estudiaron en profundidad la Biblia desde el punto de vista de análisis literario. Pero por la razón. Entonces, si nos vamos por ahí, por la razón, entonces estamos quitando la emoción y estamos quitando la creencia. Y si nos vamos por la emoción, quitamos la razón y quitamos la creencia. Entonces yo les digo, vámonos por la vida. Que cuando estamos por la vida, si de verdad queremos es vivir esta vida, que es lo que nos corresponde hacer, este es el planeta de la vida y aquí lo que estamos es porque estamos vivos, porque tenemos vida, entonces vamos a vivir. ¿Y qué es vivir? Tener buenas relaciones con los demás, conmigo mismo, tener buenas relaciones, integrarme de verdad, tener buenas relaciones con los otros, con los seres humanos que me rodean. ¿Por qué tengo que estar en conflicto, peleando, inconforme, que esto me lo hizo el uno, que esto me lo hizo el otro, que no tengo? ¿Por qué? Porque nos han enseñado que no somos autónomos, que no tenemos la capacidad de nosotros de interiorizar, porque si estuviéramos de internos, pues nadie nos afectaba, nada de lo afuera nos afectaba. Pero como somos externos, entonces el viento nos lleva para allí. Hoy quiero una cosa, mañana otra, así como unas veletas volteando para arriba y para abajo, que no sabemos qué es lo que vas a hacer. Es como si una abeja se levantara un día y dijera, no, yo quiero ser hormiga. Y después dice, no, yo quiero ser elefante. Y no, su naturaleza no es así. Lo mismo nosotros, pero nosotros sí, porque el mundo que vivimos es un mundo externo. Bueno, entonces, ¿yo qué les estoy proponiendo? Les estoy proponiendo la vida. Vamos a vivir la vida. La interioridad, la espiritualidad es vivir la vida en 3 dimensiones. Buenas relaciones consigo mismo, con los demás, con el mundo, con la naturaleza, con Dios, con todo. Buenas relaciones e integridad. Segundo, buena salud espiritual, mental, física, emocional. No como un yoyo, para arriba y para abajo, oscilando así. No, sino estabilidad emocional. Hoy me amas, hoy no me amas, hoy te quiero o mañana no te quiero y así. Eso es simplemente una persona inestable. Pero queremos ser fuertes, queremos ser estables. Desde el punto de vista interior, nada cambia. Si te amo, te amo. Si hicimos un compromiso, hicimos un compromiso. Si somos responsables, pero no que hoy quiero, mañana no quiero, porque eso es la emocionalidad simplemente. Ese es el cerebro límbico, el que me hace cambiar. Pero como vivimos por el cerebro racional, el cerebro límbico, y dejamos a un lado el cerebro reptiliano, pues por eso nos afecta, porque no hemos interiorizado. Entonces, buena salud. Tercero, autosuficiencia. La autosuficiencia, ¿por qué les hablo de la autosuficiencia? Porque crees tú que mientras más tienes, más vas a vivir mejor, mientras más tienes. Y no, se vive mejor es con lo necesario. El hecho de que uno tenga mucho no significa que va a vivir mejor. No, el rico no es el que vive con más cosas, el rico es aquel que vive con lo necesario. Ese es el más rico. Con lo poco que tiene para vivir, ese es más rico. ¿Por qué? Porque vive con lo necesario. No carga con más de lo necesario que es para vivir. Entonces ahí tenemos las 3 cosas. Por eso les digo yo que a esos niveles que vamos a llegar en la parte espiritual. ¿Y cómo nos ayuda esto? Pues nos ayuda a vivir las eras del cristianismo que ya han pasado. Ya pasó la era de la creencia, ya pasó la era del racionalismo, ya pasó la era del emocionalismo, que yo creo que ya no estamos llevándonos por el emocionalismo, porque si ustedes saben, la época cristiana del siglo XX, todas las iglesias que se fundaron en el siglo XX, o sea, las que se fundaron hasta el año 2000, llevamos 17 años para acá, todas las iglesias desde el 2012 más o menos, desde 1912 hasta el año 2000, fueron puras iglesias emocionales. Era el emocionalismo. ¿Qué vamos a hacer? Cuéntalo, miren un poquito, échale cabeza, mire la historia. ¿Cómo se fundó tu iglesia? ¿Cómo era el culto? Puro emoción. ¿Ve? Entonces, y yo no es que esté criticando eso, es lo normal, se vivió eso, está bien. Hágalo, hazlo, no pasa nada. Pero lo que sí le digo es que si quieres tener vida, no te puedes ir por una ramita. Si quieres tener vida, no te puedes ir por la otra. Si quieres tener vida, no te puedes ir por la otra, porque son 3. Creer, pensar y sentir. No, tú debes integrarlos, los 3, para que formen la vida. Ese es lo que yo le estoy diciendo. Y por eso tenemos que ir a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Egipto tenía vida. La fe, la espiritualidad de Egipto no era una espiritualidad artificial. Era una espiritualidad concreta, natural.
Hoy día el mundo es artificial. Diga si no. Diga si todo lo que vivimos nosotros no es artificial. Claro, mientras más artificial, más cosas sintéticas, más cosas hechas en laboratorio. ¿Y cuándo vamos a volver a lo natural, que es lo que produce vida? La naturaleza. Entonces, cuando vamos a las raíces, nos damos cuenta que el cristianismo, que fue creado por los romanos, fue para que tengamos vida. Y eso está fundado en los egipcios. ¿Ve? Los egipcios lo crearon, los romanos lo repitieron y nosotros lo estamos viviendo. Estamos viviendo esa idea y es una idea sana. ¿Por qué? Porque el egipcio ve la vida y la muerte, resurrección. Ellos lo estaban viviendo. Una época en que el río Nilo se secaba, se volvía un hilito de agua, todo se moría. Y luego crecía el agua, venía el agua desde la ribera, de arriba, pero ellos no se daban cuenta, ellos no sabían que el agua venía de allá, ni lo creían eran los dioses. Y entonces subía el agua y cuando bajaba reverdecía todo. O sea que había vida. Entonces ellos decían, el ciclo de la vida. Aquí estamos para vivir. Pero está muerte, resurrección, vida. Muerte, resurrección, vida. El cristianismo es lo mismo. El cristianismo es muerte, resurrección, vida. Por eso tú estás en una crisis, mueres, resucitas y vives. Ese es el cristianismo. Esa es la propuesta que nos están haciendo. Ese es el vivir. El pueblo de Egipto fue natural. Ellos, todos los signos, toda la simbología de Egipto fue natural. Ellos vivieron la vida espiritual naturalmente. No es artificial como nosotros queremos formar iglesias, religiones, doctrinas artificiales de acuerdo a la época. Es pura artificialidad, puro creado por el ser humano. El ser humano quiere manipular la vida, quiere manipular la ciencia, quiere manipular la política, quiere manipular la religión, quiere manipular la economía, todo haciéndola artificialmente. Por ejemplo, la economía de los egipcios no era una economía artificial de papel. No, la economía era que cuando el río bajaba, ellos sembraban y cosechaban y criaban ganado. Por eso las dos disciplinas, la del ganado, el báculo, y la del flagelo, la con la que recogían las semillas. Y aparece el dios así. Y después diosificaron eso, diosicizaron, como yo digo. Lo que ellos representaban era que había que seguir dos líneas. La economía se dirigía por dos cosas reales de la naturaleza. Era el río quien movía la economía. Ahora, ¿quién lo mueve? Unas leyes artificiales que el gobierno saca. Entonces, ¿cómo vamos a tener una economía sana cuando no nos regimos por la economía natural? Entonces, los egipcios fueron todavía más importantes porque ellos dijeron, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que esto funciona así? Porque empezaron a mirar las estrellas y donde estaba un grupito de estrellas, funcionaba acá. Cuando aparecía otra, cambiaba acá. Entonces, de acuerdo a cómo cambiaban las estrellas, cambiaba la naturaleza acá. El río bajaba, el río subía, había comida, no había comida, de acuerdo a las estrellas. Y por eso es que nació la astrología y la astronomía. ¿Nos parece cosas raras? No, son cosas naturales. Bueno, pues haciendo esta conclusión, que yo creo que ya he hecho una conclusión para que tú entres en ese camino de la vida, entonces voy a continuar con lo que les estaba diciendo ayer del pueblo egipcio, porque quiero terminar que el pueblo egipcio hizo unos dioses, unas figuras de dioses, con lo de la naturaleza de la tierra y con la naturaleza de las estrellas. Como es arriba, es abajo. Entonces hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Ve? Como dicen los dos Padres Nuestros. Si nosotros nos damos cuenta, el Padre Nuestro, y no, a veces me confundo, porque a veces hablo así muy rápido, y entonces tengo laxus mentis y laxus linguis. Pero si tú ves el Padre Nuestro y tú vas a la iglesia católica, dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Somos como más espirituales en la iglesia evangélica. Pero en la iglesia católica dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea que el van es para arriba, como Jesucristo resucitando. ¿Ve? Pero es lo mismo. O sea, el orden de los factores no altera el resultado. Ahora, desde el punto de vista teológico, claro, cambia. Pero si lo miramos en el punto de vista espiritual, da lo mismo. La espiritualidad no se mete con teología, con doctrina, con economía, con política, con denominaciones. La espiritualidad no se mete con eso, porque la espiritualidad es como el respirar. El respirar no sabe de economía, la espiritualidad no sabe de teología, la espiritualidad no sabe, la respiración no sabe de política, la respiración no sabe de doctrina.
El que cree en esto o cree en aquello, de todas maneras tiene que respirar. El hacer popó, ir al baño, no sabe de doctrina, no sabe de economía, no sabe de política. Tú, quieras o no quieras, tiene que ir al baño. Y la ida al baño es la misma para ti, para mí, para todos los seres vivos. El caballo, la vaca, el perro, el gato, y tú y yo, todos tenemos que ir al baño. Y así tú hagas baño, tú tengas que ir a hacer la necesidad fisiológica en ese baño, sea de madera, o sea de mármol, o sea de oro, o sea de marfil, de lo que quiera, como tú quieres ese baño siempre. Si tienes estreñimiento, vas a tener estreñimiento, sea haciendo tu popó en oro, ¿ve? Pero como nosotros vivimos de una economía artificial, así como tenemos la economía artificial, tenemos la ciencia artificial, la medicina, tenemos la vida artificial, tenemos la doctrina artificial, tenemos religiones artificiales, todo es artificial. ¿Por qué no volvemos a lo natural? Esa es la vida, volver a lo natural. Esa es la espiritualidad. Ese es el proyecto que yo les estoy diciendo. Volvamos a lo natural. Y vamos a tener vida en abundancia. Lo hicieron los egipcios, lo copiaron los romanos, nos lo dejaron a nosotros. Ese es el cristianismo. Si tú miras las lecciones cristianas, por eso cuando uno entra dentro de la Biblia, pues encuentra cosas maravillosas de vida. Pero tú, como vives, ya tú dejaste esto, porque es que la vida, la verdad es esta. Tú no te sigues por la Biblia. Tú no hablas el lenguaje de la Biblia. Tú sigues el régimen artificial de la vida, porque te gusta más lo artificial. Porque es que en lo artificial te hacen las cosas. En cambio, en lo natural eres tú el que lo tienes que hacer. En lo natural, la abeja es la que tiene que producir la miel. En cambio, en lo artificial, otras personas otros seres serían los que le producirían, producir la abeja, la miel a la abeja. Imagínense, mire, no sé si me estoy saliendo, pero déjenme decirles esto, permítanme. Hay lugares donde los apicultores le ponen miel de caña a las abejas. Producen la miel en la caña y tienen unos canales ahí para que las abejas vengan y tomen la miel de ahí, el néctar de esa caña, tomen de la miel de ahí y vayan y produzcan la miel para sacarle más dinero artificial. ¿Qué se está perdiendo? Pues que las abejas no van a las flores. Y si las abejas no van a las flores, no hay polinización. Y si no se poliniza la vida, no hay frutos. ¿Ves? Se está acabando lo natural. Nosotros manipulamos la naturaleza, cuando debería todo ser natural. Entonces, como nosotros ya no queremos sembrar, sino ir al supermercado a comprar, y el hecho de que yo no siembre y tenga que ir a comprar, me esfuerza que yo tengo que esclavizarme en la mano laboral de una empresa, de un trabajo, porque tú tienes que trabajar 8 horas y tienes que trabajar hasta 16 horas para poder cumplir con los requisitos del sistema que te metió ahí, de comida, de pagar los taxes, de pagar la luz, de pagar el agua, de pagar la escuela de sus hijos, de pagar esto, pagar ta. Entonces tú tienes que esclavizarte. Es una esclavitud. La vida artificial como la vivimos es una esclavitud. Si cambiáramos a vivir la vida natural, seríamos más libres. Bueno, eso es lo que les quiero decir con la enseñanza. En la Biblia, el cristianismo nos quiere dar una enseñanza. Y que después ya al meterme dentro del cristianismo, dentro de la Biblia, pues yo explico de otra manera lo que les quiero decir. Ahorita lo estoy mirando desde afuera. Y desde afuera es así. Entonces, los egipcios lo que hicieron fue mirar la naturaleza, vivir de acuerdo a la naturaleza. Era la naturaleza la que regía la vida. La naturaleza era la que regía la vida de ellos. Bajaba el río, subía el río, cultivaban cuando volvía a bajar y morían cuando había sequía y volvían y revivían. Era resucitar, era un proceso de vida. ¿Ve? Ese es el egipcio. Entonces ellos empezaron a ver que así como funcionaba o que cuando funcionaba aquí en la tierra ese movimiento de crecer, bajar, de que había comida, de que no había comida, ellos empezaron a mirar para arriba y sabían que cuando una estrella estaba en tal parte, había tal cosa aquí. Cuando venía otra estrella, había otra cosa. Entonces empezaron a ver las edades, lo que llamamos el zodiaco. Era simplemente para regir la vida. ¿Por qué influye allá? Porque aquí tenemos eso, el proceso de la vida natural de aquí. De ahí nació todo. Simple y sencillo. No es tan complicado. Muy bien, pero como tengo el compromiso de ponerles las imágenes, les voy a poner
las fotos con lo que quedamos ayer, porque quiero terminar. Eso es como, tengo como un karma, mejor dicho ahorita. Un karma es un compromiso, es que algo tengo que cumplir para salir al Dharma, o sea, la libertad. Quiero liberarme de lo que puse ahí, para ver si mañana empiezo con otra cosa. Porque por eso lo voy a cambiar. Muy bien, entonces íbamos ayer acá. Esto tiene muchísima explicación. Por ejemplo, este arco que está aquí, mira, aquí está el arquero, y aquí está el arquero, y es que la vida, para seguir para adelante, es una visión de ellos, mire, para apuntar hacia adelante, recuerde que target es pecar, errar. Cuando tú no le pegas al target, es pecado. O sea, este es el target, aquí, estas imágenes de estas aves. Lo presentan de manera natural. Entonces, él, si no le pega a un ave, hierra, peca. Pero si le pega, entonces acierta. Pero para tú acertar en algo, tienes que ir para atrás. Mire, los puertorriqueños dicen ni para atrás ni para tomar impulso. Según la visión egipcia, sí hay que echar para atrás. Mire, para atrás y tomar impulso. Lo que pasa es que es otra manera de decir que no retrocedas, que no dejes de comprometerte, que sigas insistiendo. Pero el lenguaje a veces nos traiciona. ¿Cómo que ni para atrás? Claro que sí. Para atrás tomas impulso. Por eso es que una crisis es para atrás. Uy, yo siento que voy para atrás, que voy perdiendo, que voy fracasando, pero estoy impulsándome para ¡pam! Lanzarme hacia adelante. ¿Sí ve? Esa es la visión egipcia. Es una visión muy bonita. Es una cosmología hermosa que la vivimos nosotros acá. Que el cristianismo lo tiene porque nació de ahí. Bebieron de esa fuente. Bebieron de todas esas realidades que ellos tuvieron antes de empezar a vivir nuestra vida espiritual. Y les decía que las pirámides fueron hechas precisamente para mirar, para regir las estrellas. Entonces, estas tres pirámides, el cinturón de Orión, y esta figura que vemos aquí es una figura de león. Entonces era la época, la era de Leo. De Leo. Ahora dicen que estamos en la era de Acuario, pero no como brujería. Es la era simplemente de las constelaciones normales de la vida. Aquí presentan también la era de Leo. Ellos vivieron en esa época, en la era en que se estaban en la constelación de Leo. Y por eso vemos todas estas figuras. Mire, esto se encuentra por todas partes. Tú lo puedes ver en los libros, lo puedes ver en internet, lo puedes ver en YouTube, lo puedes ver en Google, lo puedes ver en cualquier parte. Todo esto está. Entonces aquí vemos las tres pirámides. Vea. 1, 2 y 3. Y por donde se le hagan rayas, por donde se hagan los paralelos, tienen relaciones. Aquí está la efigie y la esfinge, perdón. Aquí está la esfinge y todo tiene relación. Todo tiene relación con los símbolos que habían en esa época. Era un centro astrológico, astronómico. Era eso. Aquí podemos ver otras figuras que los científicos sacan. Entonces aquí está una torre, aquí está una cúspide, aquí está la otra cúspide. Por aquí pasa a la esfinge, mire. Y así, y dice la lectura que encontré aquí, dice, y si trazamos un círculo, así una vez más alcanzamos la cabeza de la esfinge exactamente en el mismo lugar. Aquí está la cabeza de la esfinge. ¿Sí ve? O sea que eran símbolos. Y si corren estos marcos para acá, desde la punta aquí si corren el cuadrado de la pirámide, si la corremos, esta es la pirámide más grande, la corremos así, si la corremos para acá, entonces pasa esta línea aquí por la esfinge. O sea que sí estaba muy relacionado. Era un centro astronómico, era un centro de ellos estudiar las estrellas para saber que cuando las estrellas estaban en tal parte, en tal lugar, en la Tierra iba a haber tal fenómeno. Pero no es porque haya una relación así como que si aparece la estrella va a traer energía negativa. No, era una manera de calendario, de la calendarización del tiempo y de la época. Ya estaban ellos despertando. Por eso como es arriba, es abajo. Aquí les miro lo mismo, ve, aquí siguen las mismas líneas. Dice, si el satélite hubiera tomado esta foto espacial justamente en el centro de la cúpula,
de las pirámides se produciría un círculo perfecto, dividido en dos regiones equitativas. ¿Ve? Entonces, aquí vemos todos los signos que la gente va estudiando, los que se quieren meter en eso. Yo no me quiero meter en esto, porque ya primero que tengo 54 años, no voy a alcanzar este conocimiento de astronomía, de astrología. Y segundo, no me interesa. A mí no me interesa saber cuándo es cuarto menguante, cuándo es creciente, porque para eso lo miro ya en el calendario. A mí lo que me interesa es saber que tengo que vivir la vida de manera natural, que ya hay un reglamento. Para eso se le hicieron las pirámides a la gente, para que una sola persona entrara a esa cueva allá dentro de la pirámide y mirara y dijera, ya va a haber tal cambio. Y entonces todo el mundo se enteraba y seguía esa rigidez. O sea, seguía la rigidez de la naturaleza, no la de la artificialidad. Y cuando yo no sé algo, pues pregunto, simplemente. No lo tiene que uno saber todo, pero sí tiene que uno obedecer la disciplina. Aquí otra vez puse esto por el cabeceo, porque lo que quiero terminar hoy es diciendo de las eras. ¿Por qué dicen que estamos en la era de Acuario? Estamos en la era de Acuario porque la Tierra, que le va dando la vuelta al Sol, va girando en ella misma, pero también hay un giro que se llama precesión y el otro giro que es el del bamboleo, que se va moviendo para arriba y para abajo. Pero esta se llama la precesión, que va cambiando de aquí, y esas son las eras que les quiero explicar acá. Mire, hay mucha información. Lo que pasa es que esto yo personalmente pues no tengo la capacidad de explicarlo como debe ser, porque esto tiene que ser pura, pues tiene que ser astronomía, esto es astrología, tiene que uno estudiar ya más en profundidad. Pero lo que les quiero decir es que todo esto está fríamente calculado. El ser humano ya lo ha dicho, el ser humano ya lo ha pensado, el ser humano ya le está diciendo, estamos en esta época, porque no vivamos la época del gobierno artificial, de la economía, de la política, de la religión, de la ciencia artificial. No, vamos a lo natural, y por eso es que les presento estas eras y periodos de cambio de la misma naturaleza. Estas se llaman eras y periodos de cambios climáticos. Entonces, como cierto tiempo va cambiando el clima naturalmente, por naturaleza, porque la Tierra va dándole la vuelta y el Sol va dando la vuelta y las galaxias van dando la vuelta, todo va girando, todo está en movimiento, y depende de dónde esté, pues se produce tal o tal cosa. Así como los egipcios, depende de dónde estaban las estrellas, ellos sabían que el agua iba a subir, que el agua iba a bajar, porque se descongelaba. Todo está fríamente relacionado. Eso es lo que yo les quiero decir. Aquí están las constelaciones zodiacales. ¿Quién creó las constelaciones zodiacales? El ser humano. Pero no porque ellos lo crearon, sino porque leyeron, observaron y interpretaron. Es que eso es lo que ellos hacen. Ellos observan el fenómeno de que baja, que sube, que cambia aquí en la Tierra. ¿Qué es eso que cambia? Miran para arriba y entonces ven unas estrellas. Entonces empiezan a hacer unas figuras con las estrellas para no equivocarse. Figuras, o sea, que empiezan a unir ciertas estrellas con una con otra y hacen una figura que tenga sentido para ellos, para no equivocarse. Y por eso las constelaciones zodiacales son simplemente figuras que el hombre ha creado para saber dónde estamos, dónde está la Tierra, dónde está girando la Tierra. Por ejemplo, dice aquí la frase que puso este autor, dice: desde la Tierra el Sol parece moverse contra un fondo de estrellas. Los grupos estelares delante de los cuales se mueve se conocen como el zodiaco y son 12. O sea, han mirado 12. Estos dibujos estelares se usan para la navegación o como calendario. Desde la Tierra vemos diferentes figuras estelares a medida que la Tierra orbita alrededor del Sol. Vemos diferentes figuras, pero eso uno las crea. Uno puede ir creando otras figuras. Si tú quieres ser un astrónomo, pues crea otras figuras. Entonces sabe que cuando baja la creciente, entonces analizas tal figura. Tú la puedes hacer. Pero ¿para qué inventar el agua tibia si ya está hecha? Muy bien. Voy a darle esta parte, mire. Cuando se habla que estamos en la era de Acuario, aquí en la parte de arribita, es porque por el bamboleo de la Tierra, aquí, el que pasa de aquí para allá, que la Tierra va girando, y cuando pasa de aquí así da la vuelta, entonces es donde se producen las eras.
Entonces el ser humano, como va mirando las estrellas, sabe en qué parte va. Entonces ellos saben que cuando la Tierra da la vuelta en su órbita sobre sí misma de precesión, entonces ya ha pasado por varias eras, cuando pasa de un lado a la otro, cuando da la vuelta. Entonces los humanos se han puesto de acuerdo que cuando la Tierra llega a este punto, es el punto cero, aquí. Y luego empieza y continúa. Y cada era dura, a eso yo he encontrado que cada autor, pues de acuerdo a la escuela que venga, le pone un término de años. Entonces unos dicen que cada era de estas, mientras le están dando la vuelta, mientras que la Tierra hace este bamboleo, o sea, yo llamo bamboleo, no sé si lo estoy diciendo, si me entienden, si este giro de aquí, este giro no es el de rotación, porque el de rotación es el que hace la Tierra sobre sí misma, sobre su propio cinturón, que dura 24 horas. El de traslación, que es el que hace alrededor del Sol, ese dura 365 días. Y en cambio, el de precesión, que es el darle sobre la vuelta que ella da para volver otra vez para este lado y volver para este así, dándole la vuelta de precesión, ese dura 25.776 años en darle la vuelta. Entonces, ¿qué han hecho los astrónomos y los astrólogos? Simplemente dividen en 12. Como ya tienen el zodiaco, pues dividen en 12 las eras, porque de acuerdo a donde está la Tierra, va girando, pues van apareciendo las constelaciones. Ellos lo ven desde el punto de vista, desde aquí de la Tierra se ven las constelaciones que ellos mismos han configurado. Entonces, en la época de los egipcios, pues estaban en esta configuración, mire aquí. Para ellos era la era de Leo. Ahora, ya pasaron varias eras, pero ellos tienen Tauro, mire que eso está en el zodiaco de ellos también. Y ahora dicen que salimos de la era de Piscis, que fue desde el año 0 y se contaron 2148 años, y se entró ya a la otra era, que es la era de Acuario. Estamos al frente de otra constelación. El hecho de que la Tierra gire, pues claro que hay cambios, porque el Sol le da por un lado la energía, la ley de la gravedad, la ley de electromagnética, la ley nuclear débil, la ley nuclear fuerte, claro que van cambiando, porque no es lo mismo que la Tierra esté girando para este costado, que la Tierra esté girando para el otro. Porque así como la Tierra cuando llega junio, julio, llega un cambio, las estaciones, que es por el cambio del giro de la Tierra, pues lo mismo es el bamboleo. ¿Ve? Se pasa de una era a otra. Lo que quiero decir, y podría decir más cosas, es que hay mucha ciencia en esto. Y hay una teoría también llaman la conciencia crística, y es en la cual todos está fríamente relacionado. Todo esto, mire, es que somos como puntos. Y esto ya lo dijo todos los científicos, Albert Einstein y compañía, que esto no está suelto, que esto hay algo invisible, que el 95% no lo vemos, no lo observamos, que solamente vemos el 5%. De lo que está alrededor de la Tierra solamente vemos el 5%. De lo que está en nuestro cuerpo, lo tangible es el 5%. Lo otro es otro por ciento, que es materia oscura o energía oscura. Y yo ya les hablé en otros videos de los porcentajes más o menos. Por ejemplo, tú tienes el 75% de agua en tu cuerpo más o menos, y tú no te das cuenta que tienes agua, que tu cuerpo es agua. ¿Por qué? Porque tú tocas, es carne, tú tocas, es sangre, algo tangible. Tú no ves el agua que tienes en tu cuerpo por ningún lado. Tú solamente ves el agua cuando la tomas y cuando orinas, pero el resto no ves el agua, y eso no quiere decir que no tenga agua por dentro. Pues es esto así, todo está concatenado, todo está unido, todo está regido, ya está hecho, tú no inventaste el mundo. Bueno, muy bien, voy a dar la cara para terminar. Eso es lo que les quería decir. Ya me salí hoy de esto, yo creo, aunque yo creo que voy a seguir hablando, porque la idea es que vamos a vivir bien. La idea es vivir. Estamos en la era de la vida. La era de la vida.
Yo no les puedo hablar de la era de Acuario, no lo he estudiado, puede que lo estudie, en un momento dado me animo a estudiar qué es la era de Acuario, qué era la era de Piscis, qué era la nueva era, qué es la nueva era, si estamos en una nueva era, no estamos. Bueno, para mí es una nueva era. ¿Por qué? Porque yo antes vivía artificialmente, ahora quiero vivirla naturalmente mi vida. Ya empecé una nueva era. ¿Y qué pudo ser que porque el sol haya estado en tal parte influyó sobre mí? Claro que sí. ¿Cómo no va a suceder? No porque influya directamente, sino que precisamente porque el sol estaba allá, yo cambié. Debido a que la tierra cambió en algo. Algo tuvo que cambiar porque tiene que haber los procesos de cambio. ¿Qué hizo que el siglo XX fuera diferente al siglo XIX? No, que el hombre, el ser humano, por su propia inteligencia, eso. Bueno, puede ser. En todo caso, hubo cambio. Lo mismo en este momento. Hay un momento propicio para el cambio. ¿Cuál es el nuevo cambio que te estoy proponiendo en tu vida? Que tú dejes de vivir artificialmente la vida. Porque el ser humano lo que ha querido es manipular. Porque para el ser humano la tierra es bruta, es ignorante, es estúpida. Entonces hay que ayudarle a la tierra a que produzca más cosas. A la manera del ser humano, no a la manera de la tierra. Los egipcios no eran así. Ellos se sometieron a la voluntad de la creación. Y dijeron, bueno, pues el río crece, dejémoslo que crezca. El río baja, dejémoslo que baje. Hay sequía, dejemos que haya sequía. Lo único fue que ellos inteligentemente se adaptaron. Dijeron, muy bien, hay sequía, pero nosotros hemos guardado economía. Hemos hecho una economía de productividad. Porque ya sabemos que cuando la estrellita está allá, la otra estrellita está allí. Entonces ya sabemos que entre esta estrella aquí y esta estrella allá, entonces va a haber sequía. Luego significa que yo tengo que guardar tantos días comida para cuando haya sequía. Y luego, listo, pasó esta época, pasó la sequía, ahora viene el crecimiento del río, baja y viene otra vez los frutos, todo reverdece, bien bonito ese Nilo, hermoso, la vida prospera. Entonces ellos podían cultivar disciplinadamente, con el flagelo para el ganado, con el báculo para el ganado, con el flagelo para la agricultura, y volvían y almacenaban porque sabía que iba a venir época de crisis. Aquí nosotros no sabemos cuándo va a venir la época de crisis, porque como es manejado artificialmente, entonces nos dice el gobierno, crisis, para que corramos a comprar agua a H-E-B y a Walmart. Y es porque ellos llamaron a la compañía y dicen, no, vea, hay crisis aquí, la gente no está comprando agua, a ver, una pandemia, creen una pandemia ahí. Y entonces la gente corre a la pandemia porque esa gente le da dinero al gobierno y el gobierno de eso vive. ¿Ve? O sea, nos traicionan, nos engañan. Vivimos en una época de engaño, porque nos engañan nuestros papás, es que porque somos niños. Por eso no nos dicen la verdad, porque no tenemos capacidad de entender la verdad, entonces nos tienen que engañar. Entonces los papás nos engañan. Luego crecemos, nos engaña el policía, nos engaña el ministro, nos engaña el presidente, nos engaña el militar, nos engaña el científico, nos engaña el religioso, nos engaña el economista, nos engaña el político, que porque no tenemos capacidad de entender. ¿Ve? Entonces vivimos en un engaño toda nuestra vida. Pero si tú fueras interior, si tú fueras interioridad, si tú vivieras la vida por ti mismo, de verdad, con esa personalidad que tienes, tú no te dejarías engañar y te unirías al otro que no está engañado y al otro que no está engañado y al otro que no está engañado y formamos un equipo de gente que no nos van a engañar. Y cuando dicen crisis, un momentico, mire, el sol está allá, la tierra está acá, son mentiras, no va a haber crisis. Porque el río Nilo no va a bajar a esta época. Al contrario, va a venir es la prosperidad. Porque el río Nilo va a crecer y luego va a venir la funcionalidad, va a venir el funcionamiento de la vida. La vida en todas partes de la tierra se puede vivir. Si lo hacen las hormigas, si lo hacen las abejas, si lo hacen los elefantes, las jirafas, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? De vivir la vida con la naturaleza, integrados con la naturaleza, viviendo el ciclo de vida normal. Ahora, cuando la misma naturaleza quiere que no vivamos, no vivamos. Así como cuando la misma naturaleza dijo que no vivan los dinosaurios, pues ya no vivieron. Pero que no se acaben por nosotros, por nuestra mala administración. Que se acaben porque ya le llegó la época, ya hubo otro cambio de la misma naturaleza, porque la tierra gira, tú no puedes controlar la tierra. Es que
Es que qué tal que el ser humano invente la manera de que ya la Tierra no gire en 24 horas sobre sí misma. Puede crearlo, claro que sí, puede inventar alguna cosa, tan locos que son. Pueden empezar a decir que la Tierra ya no gira en 24 horas, porque les conviene económicamente que gire de otra manera. Eso es lo que hacen con la vida, con lo manipulan a nosotros aquí. Porque ellos hacen dinero, creen que el dinero es lo que les da vida y mentiras. Lo que les da vida es vivir, es respirar, es comer bien, eso es dormir bien, todo eso es lo que da vida. Bueno, vamos a ver mañana qué les tengo preparado. Ya salí de esto, yo creo que ya lo de Egipto ya quedó. No sé si alguno quiere saber más de eso. Yo sigo leyendo, yo sigo entusiasmado con esto. Ahora me gustaría, a ver, estoy planeando, tengo varios proyectos, a ver qué sigue después de Egipto. Yo digo que sigue el cristianismo. El cristianismo, me gustaría meterme por el lado del cristianismo. Pero si me meto por el lado del cristianismo, para eso lo predico el domingo. Pero yo voy a ver de todo lo que tengo ahí, voy a ver qué pongo en la mesa, para qué es lo que nos conviene en este momento para seguir nuestro camino. Ilumina tu camino. Recuerda que era ilumina tu camino. ¿Por qué se llama ilumina tu camino? Porque tú estás viviendo la vida aquí. La estás llevando y tienes que vivir la vida. Porque para mí, yo creo que este es el planeta de la vida. Si tú quieres llamar que este es el planeta de Trump, llámalo. Si tú quieres llamar que este es el planeta del dinero, llámalo, como quieras llamarlo. Como quieras llamarlo. Si tú quieres llamar a este planeta, como me decía un hermano, no, este es el planeta del racionalismo. Pues llámalo, sapiens sapiens. Somos sapiens sapiens, llámalo, como tú quieras. Pero de lo que yo sí estoy seguro y convencido de que llámelo como lo llames tú, llame este planeta como lo llames, llámelo tierra, llámelo agua, aquí este planeta es vida. Llámelo como tú lo quieras llamar, póngale el empaque que tú quieras. Como digo yo, cámbiale el continente, pero que este planeta es vida, es vida. ¿Qué vamos a hacer? Es vida. Y que mientras tú estás aquí, es para vivir. Para vivir has nacido. De eso, llámelo como lo llamen. Pero es para vivir. ¿Para qué estás aquí? Pues para vivir. Cuando te vas, te mueres, te vas, ya. ¿Qué hay después? Pues cada teoría dice que hay. ¿Qué hubo antes de ti? Ya cada teoría lo dice. Cada posición lo hace. Pero mientras estás aquí tú, debes vivir. Y yo te digo que la mejor manera de vivir son tres cosas. De tres elementos te ayudan a vivir bien. Que es tener buenas relaciones. Para eso estás aquí tú. Segundo, para tener buena salud. No tienes que morir enfermo. Hay gente que se muere aliviada. Y tres, ser autosuficiente. Tú eres autosuficiente. No te va a faltar nada. Cuando tú entras en ese pensamiento verdadero, cuando tú integras tu vida de esos tres pilares te van a conmover, a moverte, no te mueve, sino que vas a estar firme, cumpliendo tu misión, como la abeja es abeja, como la hormiga es la hormiga, y como tú eres tú, cuando cumplas esos tres requisitos. Buenas relaciones contigo mismo, con los demás, integridad, cuando tú aceptas, te integras. Si estás para atrás no importa, si estás para adelante no importa, si estás para allá no importa, si estoy para acá no importa, porque es la naturaleza. La tierra gira y yo tengo que ir conforme vaya la tierra. Buenas relaciones. Segundo, buena salud. Pues claro que si tú continúas viviendo aquí, como yo te digo, con estos 5 elementos de tomar agua, de dormir, de respirar, de hacer ejercicio, de comer bien, claro que vas a tener buena salud. Y autosuficiente es que no tienes que cargar con tanto. Hombre, ¿quién te dijo que esta tarde no te iban a pedir el alma? Entonces, de lo que has cosechado, almacenado, ¿para quién será? Pero artificialmente, por la vida que tenemos artificialmente, nos dicen que hay que vivir quitándole al otro, ganándole al otro, perder o ganar. Y nos dicen que hay que salud y enfermedad, y por eso tú tienes que estar allá en el sistema de la Organización Mundial de la Salud. Y te dicen que todo es bueno o todo es malo. Y te dicen que vas a perder o que vas a ganar, que hay escasez, que hay abundancia, y entonces tú vives en esa locura, cuando son 3. Claro que el mundo te engaña, el mundo te saca de esto, pero eso no estás 3. Muy bien, voy a terminar acá. Por hoy te deseo feliz día, mañana los voy a sorprender con otras cosas maravillosas para que sigamos nuestro camino espiritual, despertando. Estamos en la era del despertar, del no dejarte, tú eres un líder.
como aprendimos la semana pasada o esta semana, el líder es aquel que tiene poder y autoridad, poder de hacer las cosas correctamente y autoridad para guiar a otros. Y eso es lo que yo estoy haciendo con ustedes. Muy bien, por hoy te deseo feliz día. Bye bye.